Víctor, quiero que me ayudes a traspasar el muro mediático del occidente anglosajón que nos tiene encerrado a todos de este lado del mundo como en un campo de concentración mediática. Y nos cuenta un relato sobre una Rusia que tal vez no lo es, por eso quiero charlar contigo, que eres un representante muy importante de Sputnik y que estás en Moscú en este momento, ¿no? Correcto, soy ruso desde acá, desde Moscú. Sé que amaneció totalmente nevado con una nieve impresionante. Correcto, correcto. Hoy es la primera nevada acá en Moscú, la primera. Bien. Bueno, ahora, acá se dice, la narrativa en general, de que hay, de que genera una percepción internacional, incluso para Occidente, de que Rusia es un régimen autócrata, que Putin sería una amenaza para el planeta y nuestra civilización, que los ciudadanos rusos, los que pueden, escapan de Rusia, migran y se van porque no tienen posibilidades de desarrollo en la propia Rusia. Y esto nos relata la prensa o nos genera esa sensación sobre Rusia. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto? ¿O absolutamente todo es mentira? Sí, Alejandro, yo primero lo que le respondería, porque usted cuando estaba hablando sobre que están desarrollando ese cuento de un Putin dictador, y justamente nuestra conversación ahora tiene como fondo las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y yo creo que Exacto. una gran interrogante es justamente quién tiene más legitimidad. Un Vladimir Putin electo por voto directo del ciudadano ruso, además un voto mayoritario, y yo como periodista lo puedo confirmar, y la limpieza de ese proceso y el nivel de organización de las elecciones con presencia de observadores internacionales, con todo tipo, digamos, de soluciones digitales para poder vigilar, para poder controlar el voto directo, subrayo. Y ahora mismo estamos teniendo elecciones en Estados Unidos, donde el voto directo primero no lo existe. Es primero. Segundo, son unas elecciones excluyentes. Por tan solo un ejemplo, y los ciudadanos del supuestamente territorio estadounidense que es Puerto Rico pueden elegir al presidente, no pueden elegir al presidente. ¿Quiénes pueden elegir? Colegios electorales. ¿Son representativos colegios electorales? No. Y no lo digo yo, lo dicen, es algo que se denuncia desde Estados Unidos y también lo denunciaron nuestras propias autoridades rusas. Y para poner punto final, esas deficiencias del sistema electoral estadounidense que permiten que un solo voto sea contado varias veces y además permite votos muertos. Y no es casualidad que hemos visto, por ejemplo, recientemente imágenes recorriendo el mundo, un ciudadano estadounidense colocando una pancarta en su edificio y escribe lo siguiente: cuando yo me muera, no me dejen votar por los demócratas. Es decir, en Rusia hay una frase que dice, cada broma solo es broma en parte. Y esta broma solo es broma en parte. Así que cuando Estados Unidos, este paro mundial de la democracia, pone en cuestión o se permite cuestionar la legitimidad de otros mandatarios, sobre todo de países como Rusia, donde el proceso electoral es muy desarrollado. Entonces, simplemente no encuentro, digamos, palabras diplomáticas para comentarlo, ¿no? Bien, Ahora, entonces eso es lo que... Víctor, hablando de las elecciones norteamericanas, ¿no? Que Trump viene diciendo de que ya le habían robado las elecciones anteriores, de que habían sido fraudulentas. Digo, ¿el mundo le va a pedir en estas elecciones las actas a quien gane? ¿Por qué te Claro que no, ríes? no, porque obviamente me doy cuenta perfectamente de que de un Estados Unidos con su sistema electoral, y yo voy a permitirme decirlo, fraudulento, opaco, absolutamente, permitiéndose ingerir en otros países pidiendo actas, mientras que deberían lo primero resolver los problemas en su propio país, sobre todo en lo que tiene que ver con su sistema electoral. Entonces es un chiste, además es un chiste de mal gusto, yo diría, ¿no? Ellos piden actas a Venezuela y, por ejemplo, ¿por qué no piden actas a lo que acaba de suceder, por ejemplo,
aquí en Europa, yo entiendo que son, digamos, para alguna gente realidades lejanas, pero yo quiero ilustrar un poquito porque ahora mismo, justamente en estos momentos, cuando estamos conversando con usted, Alejandro, hemos tenido otras elecciones acá en Europa. Un país europeo, todavía no es miembro de la Unión Europea, que se llama Moldavia. Para que se entienda, ahí había un candidato pro-europeo, pro-occidental, y un candidato tachado por la prensa hegemónica como prorruso. Ser prorruso ahora mismo es simplemente priorizar los intereses nacionales. Por eso es prorruso, ¿no? Es decir, tú Nacionalista. dices que yo quiero correcto, tú dices yo quiero barato gas ruso y para mí cooperación con Rusia me trae beneficios, tú eres prorruso. Pero no, tú estás defendiendo la economía de tu país. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ese candidato opositor, que es la señora Maya Sandu, es una mujer, ¿no? Ella contaba con el apoyo de toda la prensa hegemónica, además todas las organizaciones no gubernamentales occidentales invadiendo el país, condicionando el voto del ciudadano. Y por si fuera poco, para que se entienda, ella acaba de ganar en la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Tan solo, y ese mundo democrático está aplaudiendo y no está pidiendo las actas, pero tan solo un pequeño detalle. En esas elecciones prácticamente no pudo votar una buena parte de la población de Moldavia y sobre todo los moldavos que se encuentran en el exterior. Para que se entienda, el régimen de Maya Sandu, quien ganó las elecciones precedentes, hizo que tan solo en Rusia se encuentran 500.000 moldavos. Y para que ellos pudieran votar, solamente se instaló una mesa electoral y ellos solamente tuvieron a su disposición 10.000 estas, ¿cómo se dice? Estas papeletas. Es decir, 500.000 de personas no pudo votar, pero nadie pide actas. El mundo diplomático, el mundo Ahora, democrático la está aplaudiendo por su justa victoria. Víctor, Moldavia no tiene el petróleo que tiene Venezuela. Correcto. Moldavia no tiene petróleo que tiene Venezuela, pero Moldavia tiene otra cosa que tanto necesita Occidente, que tanto necesita A Estados ver, Unidos y la Unión Europea. Tiene gente, una gente a la que sería muy bueno enviarla a morir contra Rusia, tal como lo están haciendo con los ucranianos. Así que también tienen sus intereses. En Venezuela, petróleo. Moldavia, qué bueno, a esa gente la vamos, digamos, a enviar al carnicero que ellos mismos lo provocaron al despreciar las legítimas preocupaciones rusas en materia de seguridad. hablando de seguridad y hablando de Ucrania, acá el relato era de que Rusia inició una guerra con Ucrania. Cuando yo escucho o leo o veo los medios rusos, hablan de una misión especial sobre Ucrania. No, no usan el término guerra. Ahora, esa misión especial lleva más de un año. Y acá se la pinta, para este lado, se lo pinta a la realidad, como que Rusia se encontró al final de cuentas con un oponente fuerte porque no han podido tomar Kiev. ¿Estaba en los planes de Putin tomar Kiev? Lo que está en los planes de Putin es garantizar la seguridad rusa. Y de hecho, para quienes no estén al tanto, uno de los objetivos clave de la operación militar especial rusa es la desmilitarización de Ucrania. Es decir, para que no provenga para Rusia ningún peligro militar desde el territorio ucraniano. Además, este justamente fue el compromiso que asumió Ucrania a la hora de obtener la independencia de la Unión Soviética en los años 90. Pero luego la OTAN comenzó prácticamente a cada vez más involucrar más a Ucrania en sus estructuras. Es decir, Rusia estaba denunciando durante años que a nosotros los rusos, a la Rusia, le preocupa la militarización de Ucrania, además por armamento occidental, para que se entienda, ¿no? Y para mí, para no extenderme demasiado, muy contundente, lo explicaba, por ejemplo, el presidente ruso, que un misil hipersónico instalado en Ucrania, 5 minutos, impacta contra la capital rusa. Rusia no quiere ver ahí ni misiles ni armamento occidental. Si esto no existe, convivimos bien, tal y como convivíamos bien durante muchísimos años. ¿Por qué, por ejemplo, los medios no están diciendo de la relación, del trato especial de Rusia hacia Ucrania desde la justamente obtención por Ucrania de su estatus independiente en 1991? Para que se entienda, por ejemplo, Ucrania, que era una potencia industrial, unas industrias heredadas de la Unión Soviética, por ejemplo, tenía ceras barreras arancelarias para poder exportar todo tipo de productos a Rusia.
Segundo, Ucrania tenía un precio privilegiado por los hidrocarburos rusos, gas y petróleo. Todas estas preferencias, todo ese trato especial, entre tantos otros, por ejemplo, a Ucrania, según dijo el propio presidente ruso Vladimir Putin, entre 1991 y 2014 le permitió a Ucrania ahorrar, ganar, vamos a decirlo así, 250.000 millones de dólares. Para que siente, esta es la mala Rusia. Pero luego comienza el avance de Ucrania hacia la OTAN, o mejor dicho, la OTAN comienza a militarizar a Ucrania. Rusia denunciaba. A Rusia se le dijo lo siguiente, ya en el año 2022, antes de la operación, si quieres menos OTAN en tus fronteras, Rusia, tú vas a tenerlas más. Rusia procedió a la operación militar especial. Todo el cuento es este. Bien. ¿Todavía desde Rusia creen en los organismos internacionales? Bien, obviamente que no se cree tanto y además no es cuestión de Rusia, es una tendencia internacional. Yo le explico en qué sentido lo estoy hablando, porque yo acabo de volver justamente de la cumbre de los BRICS acá en Rusia, en la ciudad de Exacto. Kazán, ahí, Ujú. y ahí el tema de justamente la ineficacia de los organismos internacionales a la hora de atender las necesidades del planeta fue uno de los temas centrales. Y también otro tema me parece importante, ahí estuvo presente el secretario general de la OTAN, o de la ONU, lo siento, el De secretario la general ONU. de la ONU, una visita que me parece muy importante porque justamente se dio en ese contexto de las críticas a la ONU por su ineficacia a la hora de parar conflictos, a la hora de hacer algo. Además, se hablaba ahí sobre la no representatividad del Consejo de Seguridad de la ONU, porque no representa a los países del sur global, del oriente globales. Es decir, ya para poner punto global, y BRICS justamente surge, además, la propia existencia de los BRICS, su crecimiento, es una manifestación del descontento por esas instituciones internacionales. Si todo fuera bien, no tendríamos BRICS ahora. ¿Crees que los BRICS con su avance irán hacia nuevas instituciones que quedarán las instituciones viejas, los organismos viejos del occidente viejo y nacerán nuevas instituciones que se enfrentarán a ellas? Alejandro, yo le respondería sí, porque yo escuchaba atentamente lo que estaban diciendo los líderes en la cumbre de los BRICS. Sí, El tema de sustituir, por ejemplo, a la ONU no existe. El tema de sustituir a la ONU, ese tema no existe, pero no obstante, el tema que sí existe es que si hay algo que funciona mal, debería haber alternativas. Es decir, si, por ejemplo, la ONU, no es el caso de una, pero, por ejemplo, si, por ejemplo, la ONU o algún organismo internacional, por alguna razón no puede condenar lo que, por ejemplo, está pasando en Gaza, en Palestina, entonces los BRICS son contundentes en eso. A mí me sorprendió tanto escuchar que no son analistas, no son, digamos, expertos sensacionalistas o blogueros, sino que yo vi ahí a presidente, como por ejemplo el presidente de Egipto, diciendo lo que pasa en Gaza es genocidio, ¿no? Desde BRICS se dice eso claramente. Bien, ahora, ahí se está trabajando en temas palpables y concretos, sí. Y tema que son las transacciones internacionales. Es algo que tampoco lo afecta solamente a Rusia. Vamos a América Latina, Venezuela, Nicaragua, que también tiene problemas a la hora de realizar transacciones internacionales por ser esos canales de transacciones controlados por Occidente. bloqueado. Es decir, Ujú. trabajan en crear sistemas de pagos alternativos. Es decir, hay cosas muy palpables y cosas que todos son, digamos, alternativa a lo que funciona mal, o mejor dicho, lo que funciona injustamente. Una palabra que se puede escuchar mucho allá, injusticia. Un orden mundial injusto. Injusto. Entonces Ujú. eso. Víctor, eh, entre vos y yo, nadie más, ¿qué se dice de Argentina y de Milei en Rusia? Alejandro, yo le digo honestamente, yo en mis espacios también, yo digo honestamente, yo trato de evitar este tema, explico por qué. Porque son relaciones de mucho tiempo entre nuestros dos países, Así entre es. Argentina y Rusia. Y no quiero ser yo quien, digamos, los estropee o contribuya a estropear. Sí tengo yo algunos criterios sobre el presidente actual argentino. Obviamente a mí me preocupa que, a mí me parece, ¿no? Que su gestión podría afectar el nivel alcanzado en nuestras relaciones. Además, tantos proyectos nosotros importantes teníamos en muchos aspectos, incluso en el tema nuclear, en el tema energético, ¿no? Pero bien, ahora parece que todo esto va al segundo plano en el mejor de los casos, ¿no? Veo sus pronunciamientos, obviamente, sobre Ucrania, sobre otro, pero
Por otra parte, y además obviamente sigo la situación interna de Argentina, pero tampoco quiero ser yo en, digamos, ingerirme en sus asuntos de Argentina, ¿no? Es decir, sigo la situación, veo algunas cosas con preocupación, pero yo digo honestamente, por ahora no puedo decir que Milei ha hecho algún daño, digamos, irrecuperable, digamos, para la relación entre Argentina y Rusia, y tampoco quiero ser yo en, digamos, en que nosotros vayamos por ese camino Pero destructivo. es un presidente que ha tomado medidas concretas en la Argentina, como encolumnarse con la OTAN y Ucrania, con Israel contra Palestina ocupada, y eso ha generado un lineamiento internacional de encolumnamiento y de sometimiento total con este occidente anglosajón, ¿no? Y totalmente contrario a los intereses de los BRICS, que podría haber sido una alternativa para nosotros, un país muy endeudado con el Fondo Monetario Internacional, con una deuda externa corrupta, porque se la robaron, literalmente se la robaron, y aparte en ese organismo se ha demostrado que hubo corrupción a la hora de dar semejante deuda a la Argentina, de entregar semejante cantidad de dinero que ni Ucrania con guerra o en esta situación conflictiva ha recibido, nos pone en un lugar geopolítico muy difícil y que no todos los argentinos estamos de acuerdo. Entonces Sí, quería, Alejandro, ¿sabe? Sí, Alejandro, ¿sabe? Yo lo que le diría es que yo, digamos, no soy Javier Milei para saber por qué toma esta u otra decisión. Lo que yo sí le puedo decir, por por ejemplo, una cuestión ideológica, porque todos los que no por, pensamos como él somos comunistas. Es más, cree que Rusia es comunista. por ejemplo, yo solamente, Alejandro, lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Por ejemplo, Milei apuesta por acercarse a la OTAN. Acercarse a una OTAN que en estos mismos momentos está siendo humillada allá en Ucrania. Además, una OTAN a la que se le cayó la máscara porque con ese conflicto de Ucrania, además con lo que está ocurriendo en Gaza, demostraron ser que no tiene nada que ver con ser una alianza defensiva, sino son un puro bloque agresivo. Es primero. Es decir, ¿hasta qué punto es correcta la apuesta de Milei por una estructura cada vez más controvertida, yo voy a decir diplomáticamente? Segundo, una Argentina rechazando a los BRICS, eso en unas circunstancias en las que incluso Turquía, país miembro de la OTAN, entonces solicita adherirse a los BRICS. ¿Y por qué lo hace Turquía? Porque no quiere perder el tren de la historia, tal como yo estaba escuchando, dicen los propios turcos. Así que son decisiones de un precedente, vamos a decirlo así. Uh, Son decisiones de un precedente y aquí podemos hablar de que sí importa la figura en la historia. Y segunda cosa que yo, para quizás terminar, quisiera decirlo, y no quiero ingerirme en asuntos argentinos, pero por otro lado, mmm, yo veo que siguiendo y durante años, ¿no?, lo que está pasando en Argentina, yo veo que la política argentina suele dar, digamos, giros bastante radicales, ¿no?, después de cada elección presidencial. Así que vayamos a ver lo que nos espera en el futuro. Yo así le respondería. Por último, y volviendo al comienzo de esta entrevista, para conocer un poco más Rusia, si tú conoces muy bien Latinoamérica y cómo pensamos los latinoamericanos y las categorías que utilizamos de izquierda, derecha, centro, que a veces para mí están mal utilizadas porque es una copia de Europa y nosotros somos el sur global. Y pierden, pierden sentido, ¿no? Una cosa es el norte con sus intereses y otra cosa es el sur global. Pero si tenemos que utilizar las categorías que utilizamos los latinoamericanos, ¿cómo definimos a Putin? ¿Putin es un hombre de centro, de derecha, nacionalista, comunista? ¿Qué es Putin? Alejandro, yo primero le digo honestamente, yo no manejo muy bien. Peronista. Correcto. Mira, yo primero digo honestamente, yo no manejo, y no estoy, digamos, aquí esquivando la respuesta, si le voy a responder, pero Sí. yo digo honestamente, no manejo muy bien esa terminología de izquierda y derecha, justamente por la razón, además, que usted está mencionando. Por ejemplo, el presidente de Chile supuestamente de izquierda. ¿En serio? O, por ejemplo, lo que estamos viendo en España es un gobierno de izquierda, es un gobierno socialista.
en serio. Así que me parece que ahora estamos, digamos, atravesando un momento interesante, vamos a decirlo en este contexto. Ahora, ¿quién es Putin? Yo creo que le respondería así. Putin es un ruso. Putin es una persona que representa muchísimo a los rusos y yo espero explicarme bien. ¿Qué quiere decir esto? Es por algo que los rusos le votan mayoritariamente en las elecciones, ¿no? Porque nos Ujú. representa en la visión de a dónde tiene que ir nuestro país, del lugar que según nosotros debe ocupar nuestro país, y pero no solamente lo que tiene que ver con nuestros países. Es decir, Putin lo tiene claro, por ejemplo, de que es imposible una situación en la que hay un hegemón en el mundo, por ejemplo, que le dicta a los demás qué es lo que hacer. Putin dice, una relación internacional multipolar, respetuosa, mutuamente beneficiosa. Bien, luego, otra cosa que, por ejemplo, bien, en Rusia tampoco, por ejemplo, nosotros tenemos dudas de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y nuestro presidente también refleja, también comparte la misma idea. Es decir, no se representa, yo no sé cómo decirle, Putin es un presidente que representa al pueblo Patriota, ruso. Yo le sí respondería. patriota. Yo creo que sí. Mm, No es que yo creo que sí, pero obviamente es un patriota porque trabaja para su país. claro. Sí, Alejandro, gracias por decirme eso, porque justamente eso es lo que está pasando. Yo ahora viendo a tantos llamados líderes internacionales y no trabajan para su país. Por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿qué es lo que hicieron? Prácticamente arruinaron el milagro económico alemán. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? ¿Quién gana? El pueblo alemán no gana con eso. Y Así es. nuestro presidente sí nos representa a los rusos. Y entonces le diría así, Putin es un presidente que representa a los rusos. Y los rusos son unas personas que no quieren sanciones para Venezuela, Nicaragua. Los rusos son personas que en el caso de Argentina saben que las Malvinas son argentinas y de ninguna manera británicas, que sigue siendo de colonia. Es decir, y Putin nos representa. Yo sí le respondería. Excelente, porque este canal se llama Periodismo Patriótico, porque nosotros, por lo menos yo trato de difundir de que ya esas categorías que estamos utilizando ya no sirven, que no tienen ningún valor, y lo vemos con el ejemplo chileno, por ejemplo, que dicen un comunista ganó. Eh, entonces, por lo menos yo valoro y identifico quién defiende a su patria y a los intereses de su patria y quién no. Punto. En mi patria lo mismo, quienes defienden los intereses de mi patria con diversos colores, diversas formas, pero defienden los intereses de mi patria y quienes entregan mi patria. Yo no, yo estuve en Venezuela de vedor, creo que tú estuviste cubriendo también las elecciones allá. Era mi primera vez en Venezuela, pero me quedó claro que Maduro representa al sector patriótico, defiende los intereses. No sé, le podrán llamar chavismo, socialismo siglo XXI, pero defiende la patria. Y a mí lo único que me interesa es que se defiendan los intereses de nuestros pueblos y de nuestra región, en el caso del sur global, ¿no? Tanto el África como América del Sur. Y en eso tenemos coincidencia con Rusia en el pensamiento de la defensa de la cuestión patriótica sin injerencismo de los pueblos y defendiendo la autonomía de la autodeterminación de cada pueblo, ¿no? En ese respeto veo a los BRICS como una esperanza de un mundo nuevo. Sí, Alejandro, comparto totalmente. Y por ejemplo, cuando usted estaba hablando de Venezuela, citando tan solo un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos otros. ¿Qué debe hacer Nicolás Maduro para ser bueno? Para inmediatamente convertirse, según su terminología, en un líder democrático y lo demás, y dejar de ser supuesto Entregar dictador. el Simplemente petróleo. tiene que, correcto, entregarlo. Entonces, dejar al pueblo sin impuestos, sin nada, para que no brinde, para que brinde cero beneficios para Venezuela, pero para que brinde todos los beneficios para Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Entonces, inmediatamente se convierte en bueno. Y como no lo hace, por motivos patrióticos justamente, entonces es malo de la película, Y supuestamente, hace, entre comillas. eres un hombre de los medios, eres de Sputnik. Putin acaba de ponerle una multa a Google diciéndole, acá no vas a entrar nunca más en mi vida con esa multa que le puso, pero es demostrando que la política está por sobre las corporaciones. Acá mandamos Correcto. nosotros en Rusia, ¿no?
Correcto. O sea, por lo menos ese es el mensaje que a mí me llega. Eh, ¿Cómo vencer a todo el hegemonismo periodístico mundial que aliena el cerebro de prácticamente un cuarto de la humanidad? Alejandro, es una batalla, me parece que es muy complicada, muy difícil. Es decir, sí hay que hacerla, pero es muy difícil justamente por esta razón, porque todos esos grandes canales de comunicación están en sus manos, como YouTube, por ejemplo, como Google, sus plataformas, Facebook. Y si hablamos de Venezuela, a mí me gustó muchísimo cómo lo resumió la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando de la dictadura de los algoritmos de las redes Tal sociales. cual. Es una absoluta verdad. Lo estamos viviendo en Rusia. Es decir, acá esas redes justamente sirven para lavarnos el cerebro. La información que se nos está recomendando es toda en contra de Putin, en contra no sé de quién, a favor de la OTAN, a favor de matanzas en Gaza incluso. Y la otra opinión, o no se nos recomienda la otra información, o simplemente la borran a la censura, la censuran. Por lo tanto, me parece que hay varias líneas de acción. Una de esas líneas, por muy paradójico que parezca, yo insisto que no obstante sí hay que estar presentes en estas redes occidentales, hasta que censuren o eliminen, pero sí que estar presentes allá para que tratar de llegar al ciudadano occidental con su información. Otra línea de acción, me parece que los estados deben ocuparse de serio de tener medios nacionales estatales. Es decir, no se puede dejar tu espacio mediático nacional en manos ajenas, en manos estadounidenses, vamos a ser claros, ¿no? Porque al Uh -huh. final son ellos quienes quienes le educan, entre comillas, al ciudadano, ¿no? Es decir, Tal un cual. país serio debe ocuparse seriamente de su espacio mediático nacional, con fuerte presencia del Estado en el tejido mediático nacional, ¿no? Y una cosa muy importante, eso no significa prohibir censurar, para no ser como ellos justamente. Debería haber una competencia justa, pero ellos no saben lo que es competencia justa, ellos solo saben sancionar, amenazar, censurar y guerras directas, agresiones directas, lo único que ellos saben. Los Y nuevos bien, yo creo que eso organismos, sería... los nuevos organismos internacionales que deberían surgir en este mundo para que sea más justo, deberían también contemplar este tema, ¿no? De que todos podamos Correcto, recibir todas las campanas en sus justas medidas. correcto, Alejandro, justo el tema mediático también estuvo presente en la cumbre de los BRICS. Bien, en términos generales, lo que se estaba abordando, primero que las agencias gubernamentales grandes, que primero cooperen, que firmen convenios de cooperación, y además que nosotros, los países miembros de los BRICS, aprendamos, pero bien, no es que nosotros tenemos que aprenderlo, pero para subrayar la diferencia de cómo lo vemos nosotros, es que tenemos que tratarnos respetuosamente, también lo mediático, uno al otro, sin, digamos, ingerirnos demasiado quizás en asuntos de otro país, ¿no? Y sobre todo, bien, en Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos, por ejemplo, observando? Es Estados Unidos quien le dice a los venezolanos quién es su presidente, quién es no su Tal presidente, cual. quién ganó en Uh las -huh. elecciones, quién no ganó. Para esto hay organismos gubernamentales como, por ejemplo, la Comisión Central Electoral. Bien, eso es, y los medios también trabajando en la misma línea, es justamente la violación de todo lo posible, ¿no? Así es. Víctor, recordanos dónde podemos encontrarte para colaborar en esta guerra mediática en la que estamos todos metidos y comprometidos a tratar de batallar. Sí, Alejandro, gracias. Bien, estoy denunciando también este tipo de cosas, pero desde la perspectiva rusa. Estoy hablando sobre todo como un ruso desde Rusia sobre el acontecer de nuestro país, del acontecer internacional. En el canal Ya Te Explico y además tengo canal de Telegram, que es otro espacio libre de censura por ahora, felizmente, que es Víctor Ternovsky, que es mi nombre. Así que bien, Alejandro, gracias a usted por la Esos links comunicación. van a estar, a nuestra gente le digo, los links del canal de Víctor van a estar aquí abajo de este video. Víctor, es pasiva, muchísimas Uh -huh. gracias por darme este tiempo. Sé que estabas metido también con todas las elecciones de los Estados Unidos, con muy poco tiempo, y te dignaste a darnos un tiempito a nosotros. Muchísimas gracias, pasiva. Спасибо, спасибо, Alejandro. Спасибо.